En un viraje de 180 grados, el presidente Enrique Peña Nieto se mostró abierto al uso de la marihuana con fines médicos y científicos y puso también un acento en la prevención. El discurso en la ONU es impecable porque desde mi punto de vista también hace conciencia sobre que este es un flagelo mundial y que sin la cooperación internacional, por ejemplo, para cerrar el paso a todos los circuitos financieros de los criminales, la lucha de México, que lleva a los muertos por delante, nunca va a funcionar. El discurso pronunciado ayer por el presidente Enrique Peña en la cumbre de drogas de Nueva York parece el principio del fin de la política prohibicionista y el inicio de una estrategia mucho más de prevención. Es cierto que la política prohibicionista no ha dado ningún resultado. Los cárteles han sido descabezados, pero el consumo sigue a niveles cada vez más altos. Habrá sectores de la población que se opondrán con todo a esta política de liberalización del uso de la marihuana. El debate apenas empieza. Quizá porque la idea de la sociedad mexicana del marihuano estaba centrada en la imagen del padrastro de Chachita, quizá por eso se le tenía tanta aversión. Afortunadamente, esto ha venido cambiando, se ha venido progresando en otras imágenes menos tenebrosas. Ahora, con el discurso del licenciado Peña ya en la ONU, las cosas quizá vayan cambiando, quizá se transformen, quizá hasta Felipe Calderón y muchos conservadores estarán ahí sufriendo y dándose golpes de pecho. Pero aquí el problema es la preocupación de que todo este discurso encuentre una normatividad sensata, una legislación certera y que no acabe todo esto como el hoy no circula, por piedad. Ya lo dijo el maestro Bob Marley, si viene de la tierra, no puede ser mala. La semana pasada cuestionaban mis compañeros, y tú empezaste, Jairo Calixto, esta discusión de... No se sabía si el presidente Peña Nieto iría a esta cumbre mundial contra las drogas. En realidad no se sabía, no había dicho si sí ni no, y empezaste con este cuestionamiento. Y no solo sorprendió con que iba, sino nos sorprendió con un cambio en su posición, en la posición del gobierno mexicano de 180 grados en el tema del consumo medicinal de la marihuana, sí, y otros. Sí, fue muy curioso, qué bueno que ve el programa, qué bueno que te escuchó y que dijo, creo que sería un error no ir a la ONU, pero bueno, finalmente va, y creo que el discurso, en muchos sentidos, bueno, algunos lo han tachado, pues un poco de insulso, de lugar comunesco, pero esta parte donde dice, me temo que sí, la guerra contra las drogas no ha funcionado, es algo totalmente distinto a todo el discurso de todos los gobiernos por años. No me imagino lo que habrá sentido Felipe Calderón cuando lo oyó. No me imagino todo un sistema dedicado a combatir el narcotráfico, las drogas, toda esta historia que hemos vivido, escuchando ese discurso que llama muchísimo la atención. Ahora, la parte medicinal, donde se hace más énfasis, que es algo que ya en México está muy discutido, muy hablado. No hay prácticamente nadie que diga que no. De veras, hasta los personajes más, digamos, más de derecho, más conservadores, lo avalan. Bueno, la Corte, sí, que tuvo un fallo histórico, sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todo eso ha ido cambiando. Entonces creo que ya es momento de dejar de discutir, por lo menos ese segmento de la historia, que hay mucho más, pero este segmento en particular, que ya todo está aprobado, o que ya tiene ya todo palomeado, ya pasar a que se trabaje, que ya realmente ya encuentre ya una salida en la realidad, ¿no? Aparte de leyes, legislaciones y demás, para que ya empiece a funcionar. Y esto empieza a cambiar, ya más allá del discurso. Sí, la verdad es que a mí me pareció, sí lo leí con cuidado, el discurso que dio, me pareció, Pancho, impecable, muy bien estructurado. Y además, pues recordé que en noviembre él dijo, personalmente, estoy en contra del uso medicinal y libre de la marihuana. No, acuérdate la frase con el hijo. Mi hijo me dijo si puede fumar aquí conmigo. No, mijito, aquí no. No, él lo dijo. Por eso es muy importante, porque después de los foros que convoca la propia Secretaría de Gobernación, pues
vio las conclusiones y tomó una posición que seguramente nos vas a comentar, Pancho, pero es notable el giro de 180 grados en una posición ya no personal del presidente, sino del gobierno de la República, ¿no? Y de la sociedad. Bueno, para mí es prácticamente el discurso de ayer fue el anuncio de que en México vamos a legalizar el uso medicinal de la marihuana, pasar del esquema prohibicionista a un esquema de prevención. Efectivamente, de octubre para acá hubo una serie de pasó de una posición conservadora a una posición completamente del lado de progresista en relación a lo que tú decías, que ya te imaginabas la cara de Felipe Calderón. No, se le hizo más grande el uniforme. Permíteme, Felipe Calderón fue el convocante de esa cumbre. Calderón junto con El Salvador y con Guatemala. Colombia y Guatemala. Colombia, ¿sí? O sea, son los países que convocaron precisamente en este esquema de liberalizar el prohibicionismo que, como tú lo decías, el presidente reconoció, la guerra contra las drogas no ha logrado parar el consumo y sí ha provocado luto, dolor en muchas familias mexicanas. Es decir, también hay que destacar que va a ser la presentación aquí en la Ciudad de México de algo similar a lo que ayer digamos que lo va a desglosar, es cierto, ya creo que la parte más importante efectivamente tiene que ver con el tema, la prevención de, por supuesto, dice, me abro, de hecho dice, doy voz a quienes quieren el uso medicinal de la marihuana. Habla de la normatividad, habla de las víctimas, como bien apuntas, Pancho, de los niños, de los crímenes, de la violencia que se ha desatado a partir del tema del crimen organizado, pero también habla de la responsabilidad internacional en un foro internacional, en la ONU, de decir, a ver, no nos hagamos, no es un tema de México, las víctimas los tenemos los países productores y de tránsito, pero mientras no se frene en el entorno internacional, no habrá solución a este problema, que es un problema del mundo. Sí, no más piensa, bueno, el gran consumidor, pues evidentemente Estados Unidos, que son cantidades industriales de drogas, que son cantidades industriales de dinero la que se genera en un negocio que ya, como lo hemos visto en diversos estados, en la Unión Americana, como le dicen, ahí ya se genera un negocio real que genera muchísimo dinero y de realizarse una legalización, por lo menos en términos medicinales, será de veras, las cifras son impresionantes, lo que se puede generar. Bueno, entonces, bueno, lo que yo creo que lo que viene es ya pasar a las acciones. También me llamó mucho la atención esta parte de señalar, no criminalizar al consumidor. Creo que es una de las partes fundamental en que la sociedad ha venido moviéndose, ¿no? Esta gente que como por unos cuantos gramos ya llevan años en la cárcel, cuánta gente está ahí encerrada por muchas historias que conocemos y que no tendrían que estar ahí. Tocas un tema muy importante porque efectivamente hay miles y miles de personas en la cárcel. Simplemente, me decía Roberto Gil, que es autor de una de las iniciativas que están radicadas ya en el Congreso, me decía que hay mujeres, por ejemplo, que están en la cárcel porque la pareja llegó y guardó Guárdame el guato, mi reina. El guato ahí y la agarraron, o porque las utilizaron como mulas, es decir, para transportar droga de un lado para otro, por la necesidad que tienen de ganarse el dinero. Entonces, que eso despresurizaría muchísimo el hacinamiento en las cárceles. Fíjate, este punto que dice Pancho, privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento que incorporen una perspectiva de género, justo lo que estás diciendo, porque sí se tiene que hacer una diferencia y tienes razón, muchas mujeres están involucradas o están en la cárcel, presas por este tipo de circunstancias. Además, habla de una perspectiva de género, por eso decía que de fondo tiene mucho cada uno de los puntos que expuso en la ONU. Nada más gente sin recursos, pues que no tienen para un buen abogado, no, alguien que hemos visto otros casos que los agarran con 8,000 kilos y no les pasa nada, pero estas personas que realmente son los soldados rasos de estas historias, que al final son los que la pagan y no tienen manera de escapar de esa situación. Esto, como bien dice Pancho, pues
le quita presión a todo esto, a las cárceles, ya a lo mejor ya puede lugar para verdaderos maleantes, que vemos esos hacinamientos que hay en el sistema carcelario mexicano. Y eso ayudaría. A mí lo que sí me preocupa es que todo este discurso no se quede en ese discurso, que es muy común que ocurra, digamos, dentro del marco de la ONU, donde más o menos hay un pensamiento común, ¿no? Hay una idea común, salvo algunos países, Rusia, China, ¿no? Que tienen y países asiáticos que tienen otra visión de las cosas, pero en general hay una idea... Cuba. Sí, una idea común, pero acá, es decir, pasar de ese discurso que de pronto puede ser para la tribuna, ¿no? Para el aplauso, pero pasar a los hechos de que ya, órale, ya a trabajar, a que eso yo creo que ya no hay reversa, no sé qué ojalá, opina. No, yo quisiera, pero el tema es que tampoco va a ser fácil. De hoy para mañana, o sea, pero tampoco sí. es de hoy para mañana porque habló de la propia normatividad. Va a ser un trabajo en el que hay que arrastrar mucho el lápiz, hay que, decía Pancho, trabajar bien el tema de la prevención de adicciones, normar, si la produce el Estado, como está ocurriendo, bueno, algunas empresas supervisadas por el Estado, como ocurre en Uruguay, qué dosis, en fin, las venden en las farmacias. Pero ya, digamos, no es de hoy para mañana. Claro, no es fácil, pero sí ya hay una estructura en otros países, ya hay unos programas, ya hay ejemplos, ya hay casos que se pueden ya continuar. No es que empieces de cero, pues, porque escuché de pronto al secretario de Salud diciendo, bueno, vamos a empezar a ver. No, es que estaría mal. Ya tendrías que tener un planecito, por lo menos así, en una servilleta, ¿no? Una idea. Yo no creo que sea tan fácil, pero además a mí lo que me parece de fondo, Pancho, es no resulta fácil porque no solo la Secretaría de Salud o el propio comisionado dicen aguas, o sea, cuidado con esta medida, asumir esa posición por parte del gobierno mexicano no debe haber sido fácil. Hombre, insisto, de octubre a noviembre, donde dicen no, a decir meses después, resulta que sí, que había razón en la sociedad, que vamos por el camino correcto, que criminalizar o la guerra no ha dejado nada bueno o solo ha costado muertos, etcétera. La postura de suyo, el cambio de posición es muy importante políticamente incluso, ¿cierto? No, definitivo. Y hemos visto cómo con este cambio de posición ya hay organizaciones de derecha, religiosas, que empiezan a levantar la voz y a decir. Pero además hay que tomar lo que tú señalabas también, lo que ocurre en otros países. En Estados Unidos hay 25 estados donde está legalizada la marihuana para uso medicinal o hasta lúdico. Yo estuve en Seattle hace poco, por ahí de diciembre, y ellos fuman en la calle sin ningún problema. El olor a petate te llamó la atención. Huele a petate en las esquinas, sí, sobre todo en la zona del market. Sí, huele a petate. Entonces, yo creo que no hay remedio. El mundo camina en ese sentido, y ponerte en una posición retrógrada, pues simplemente nos va a dejar atrás. Y nosotros seguiremos poniendo los muertos y ellos cobrando impuestos. En Estados Unidos se cobran y va a haber más debate, generan dinero. Como bien dice Pancho, y les pido un comentario final, espérate lo que diga la Iglesia, la Asociación de Padres de Familia, o sea, no va a estar tan fácil. Políticamente la elección seguramente. No, yo creo que no va a ser tan fácil, pero sí creo que la sociedad mexicana ha avanzado. Creo que es mucho más progresista en estos, por lo menos en estas historias, lo que hemos visto. Además, creo que asiste la lógica, asiste la ciencia, ¿no? Hemos visto que el caso de la niña Grace como un ejemplo a seguir. Hemos visto muchas cosas. El amparo que le consiguió la corte. Y este mundo está cambiando. Y yo creo que ya la parte más reaccionaria, más conservadora, les aviso, temo que van a tener que vivir un mundo distinto y van a tener que acostumbrarse a ello. Pancho. Coincido, lo vimos cuando se legisló la ley de convivencia civil, o sea, los matrimonios gay, la adopción entre personas del mismo sexo. Todo eso, finalmente la sociedad va asimilando poco a poco la conquista de, algunos le llamamos libertades civiles, otros el avance hacia el pecado, ¿no? Orgías. Así es. Pero finalmente yo creo que ese es el camino, que es el correcto, y vamos a ver qué precisa mañana el presidente aquí en la Ciudad de México sobre este tema que sí es tema de la sociedad. Además es el Día Mundial de la Marihuana. Muy bien. Muchas gracias, Pancho. Gracias Jairo, a ti. muchas gracias. Gracias a usted. Esta fue Quemarropa.